hay que agradecerle, al menos yo se lo agradezco a esta autora, que siendo... A ver, sacar un poco más. No, toma por culo. Que siendo feminista haga un análisis suficientemente matizado y no de brocha gorda con respecto a las cuestiones de género. Es de agradecer mucho. Hay un momento del libro en el que la autora está intentando explicar lo que denomina, bueno, lo que cree que es la falta de compromiso por parte de los hombres, ¿no? Esto es un clásico. Es curioso, aquí se le nota un poco los años al libro, siendo reciente, digamos, como es, de 2012, si no me equivoco, porque plantea buena parte de las problemáticas entre hombres y mujeres en términos de que los hombres, dentro del nuevo mundo moderno de relaciones hipersexualizadas y volátiles, pues el hombre quiere follar y la mujer quiere compromiso y no hay manera de que nos apañemos. Y aquí está hablando de las hipótesis por las cuales cabría hablar del miedo al compromiso de los hombres. También pequeño apunte, porque ya se me olvidaba, a ver dónde acaba esta pestaña. Se me olvidaba mencionar una de las ventajas, por ejemplo, que la autora atribuye en fin, al amor individualista moderno del siglo XX y después, que tiene que ver con en el caso de las mujeres, esto es también en fin, tipo de razonamiento que hace que me interese por algunas autoras que van un poco más allá de los lugares comunes del feminismo un poco más mainstream. Y es algo que tiene que ver con la concepción del cuerpo de la mujer dentro de esta transformación de las relaciones amorosas desde el siglo XIX hasta hoy, porque parte de lo que dice la autora, pues a pesar de todo lo que he descrito hasta ahora, sí que se para mucho en hacer balance de cuánto pesaban los protocolos sociales, digamos, en el siglo XIX, pero esto también tenía sus inconvenientes. Evidentemente que había una, digamos, estamentización, iba a decir, vamos, clasismo. Hay diferencias, cortes entre las propias clases que hacían muy difícil que una persona pudiera moverse de clase. Y se supone que, aunque esto no es algo que el libro trate, pero claro, dentro de los defensores del capitalismo en líneas generales está el aumento de la movilidad social. Entre los defensores del capitalismo en sentido amplio se habla de esta movilidad gracias a las profesiones y a la proliferación, a la mayor cantidad de profesiones y al hecho de que las clases se hayan vuelto mucho más móviles que nunca, de manera que alguien, digamos, con su esfuerzo y su mérito, incluso aunque esté en condiciones muy negativas, podría ascender. También muchos ricos pueden descender, es decir, que haya precisamente movilidad entre las clases como algo positivo a nivel social en el caso del capitalismo. Curiosamente, lo que va a decir la autora con respecto, en este caso, al cuerpo de la mujer, en vez de ir por el lugar, digamos, más común de la objetificación y sexualización del cuerpo de la mujer, curiosamente rescata que este es un factor no existente antes y positivo de la modernización de las relaciones personales, porque cree que el mayor atractivo de una mujer tiene una ventaja que antes no tenía, y es que una mujer muy atractiva puede tener un valor, puede atravesar clases sociales, básicamente. Entonces no importa que a lo mejor puede sonar muy chabacano a algunos, pero ya más allá de que la hipótesis sea verosímil o no, al menos es una hipótesis planteada, que yo desde luego no he escuchado en muchos sitios y que podrá ser todo lo discutible que sea, pero que me parece que desde un feminismo un poco más matizado como el que creo que tiene esta autora, se pueden producir pensamientos como este, se compartan o no. Es decir, que por mucho que haya objetificación sexual y una hipersexualización del cuerpo, eso no solo trae inconvenientes, sino que, al menos según esta autora, trae la posibilidad de que solo con su aspecto físico una mujer pueda moverse de clase social de una manera que no podría haber hecho anteriormente. Y eso también se lo atribuye como algo beneficioso de las relaciones sentimentales contemporáneas. Vuelvo a lo que mencionaba el libro, pues está intentando explicar de dónde sale el miedo al compromiso del hombre. Menciona una hipótesis, en fin,
Claro, una hipótesis, digamos, un poco más misándrica, que tendría que ver con que los hombres somos deficientes mentales salidos, sin más, que no tenemos capacidad básica para conectarnos con una mujer y respetar la monogamia, y, digamos, la toma por saco. Fuese por motivos de infantilismo del hombre, o en este caso fuese por motivos evolutivos, por ejemplo, que biológicamente fuéramos los salidos de la hostia. Vale. Aun siendo desde la sociología, pues esta autora sí que matiza esto y dice, pues bueno, está muy bien, pero no es una explicación válida, digamos, a nivel sociológico. Habría que explicar más, de una manera más detallada, cómo es que suceden todos estos mecanismos en respuesta a qué mecanismos sociales pasa esto. Tampoco acepta que los hombres se niegan a comprometerse porque temen a las mujeres o que temen, que sienten amenazada su identidad masculina. Gracias, Eva y Luz, por poner estos pensamientos encima de la mesa, porque esto también forma parte de las manifestaciones de la perspectiva de género más ramplonas. Luego tampoco se va a quedar con las hipótesis psicoanalíticas que en fin, que hablarían de que el hombre se está negando su parte femenina, etcétera. En fin, también dice que necesitaría una aclaración posterior, que esto fuera una diferencia de sensibilidades, donde la mujer es más sensible y el hombre es menos, y todas las emociones no le importan una mierda. Todo va un poco en esta línea de una especie de lugar común de torpeza emocional y como de retraso emocional por parte del hombre, unido a su salidismo, vamos a decirlo así. La parte que tiene que ver con la aparición de nuevo de Shulamith Firestone tiene que ver con la variante política de esta explicación. Y esta es un poco la más cargada y la que a nivel personal siento que prolifera más de lo que me esperaría a nivel social, al menos en este momento, y tiene que ver no solo con leer, que me parece una lectura legítima, las relaciones personales bajo un prisma político, sino, o sea, que se transparenten, que se influyan, que se permeen las relaciones íntimas, las relaciones de la esfera social, sino que la reticencia al compromiso tenga que ver con, como dice ahora, citando a Firestone, que, se abren comillas, la cultura masculina era y sigue siendo parásita y se alimenta de la energía emocional de las mujeres sin reciprocidad. Se cierran las comillas ahí. La autora del Youth viene a decir, de acuerdo con esta perspectiva, los varones son parásitos emocionales, es decir, pueden recibir amor, no generarlo, no retribuirlo, claro, no darlo. Justamente no dar ningún sostén emocional para las mujeres en este caso son drenadas por un vampiro emocional que sería el hombre, y esto formaría parte, dice Youth, de la heterosexualidad obligatoria que estaría institucionalizada y como atravesada, digamos, por el patriarcado más putrefacto que nos podamos imaginar, donde la mujer es sistemáticamente humillada, despreciada e ignorada por el varón. Tengo curiosidad por leer a Firestone porque no sé hasta qué punto teoriza de esta manera. Quiero creer que igual que, o sea, en su momento, por ejemplo, cuando estaba leyendo El segundo sexo, había algunas cosas que creo que no rozaban este nivel de intensidad, pero bueno, alguna de las representaciones biológicas del hombre y de la mujer que sí que creo que eran un poco demasiado cargadas, como si prácticamente el hecho de que un hombre tuviera pene significa que el acto sexual es ya una especie de violación extraña, donde el palo fálico invade y viola el cuerpo femenino ya en el acto de la penetración misma. Sé que estoy exagerando un poco, pero había alguna descripción que rondaba esto, igual que había alguna descripción del acto sexual entre algunos insectos, donde también se asumía que había una especie de pseudo violación por parte de un insecto macho o una hembra simplemente porque es más corpulento y la aplasta y como que la fuerza a tener sexo. Y estaba hablando de insectos, creo que había demasiada carga antropologizada en esa descripción. En cualquier caso, tengo curiosidad por leer lo que dice esta autora, pero bueno, espero que no, digamos, que su visión sea tan demonizante de los hombres como aparenta, al menos en este párrafo. Lo positivo que creo que tiene el abordaje de esta autora es que, incluso aun considerándose feminista y compartiendo en buena medida las hipótesis de Firestone y de otras autoras, de nuevo, como digo,
hacer contrapesos y matizar algunas de sus posiciones. Y aquí específicamente, y es algo que agradezco en particular encontrar en autoras feministas, habla de la patologización de determinadas actitudes masculinas que encuentran el feminismo, y que yo creo que en este caso, porque ya es un tema recurrente que llevo en los últimos vídeos, el tema de la patologización me parece especialmente importante, y apunta no solo a la, vamos, esto ya lo digo yo, no solo recogiendo lo que dice la autora, a la patologización en líneas generales que puede haber en las enfermedades mentales, como mencionaba Foucault, en las teorías de la personalidad, sino en este caso un tipo de patologización que si se une cierto terapeutismo con cierta perspectiva de género no digamos, suficientemente informada, contrapesada con otros puntos de vista o matizada, se me ha acabado la batería otra vez, pues puede caer también en esta patologización, pero de género. En este caso, voy a citar y cortar el vídeo, porque no va a dar tiempo a más. La crítica que hace esta autora sobre los puntos de vista que he mencionado es que patologizan la conducta masculina, dice literalmente, a la vez que revalidan y elogian la psiquis femenina y el modelo supuestamente femenino de las relaciones íntimas. En sociología deberíamos ver con sospecha aquellas explicaciones que a priori patologizan cierta forma de conducta determinada. Esto ocurre sobre todo con las explicaciones psicológicas, porque se basan de modo implícito en un modelo de la psiquis sana que da por sentada la normalidad, volvemos al tema de la normalidad Foucaultiano, de dichas relaciones, y las propone como un modelo de salud mental al que todos deberíamos aspirar. Así, tales explicaciones niegan la posibilidad empírica y normativa de que las personas o los grupos de personas puedan rechazar ese tipo de relaciones sin padecer necesariamente alguna falla psicológica. En otras palabras, aunque soy feminista y considero que el estado actual de la heterosexualidad es opresivo, pretendo analizarla de manera tal que no establezca como parámetro de normalidad la manera femenina de manejar las relaciones interpersonales, ni la utilice como criterio para evaluar la conducta masculina. Ese presupuesto podría opacar la pregunta que resulta más interesante para la sociología de la cultura, es decir, ¿cuáles son las condiciones sociales que los hombres están manifestando y poniendo en acto cuando se resisten al compromiso? Al adoptar como criterio normativo el de las relaciones íntimas y estables, no se puede indagar si esa conducta masculina constituye una respuesta estratégica y racional ante las nuevas condiciones sociales, en especial ante la nueva ecología de los encuentros sexuales y la nueva arquitectura de la elección de pareja. Si tomamos en serio el supuesto que comparten el feminismo y la sociología en cuanto a la plasticidad de la psiquis y a la naturaleza institucional de las relaciones íntimas y estables, más allá de que sean o no señal de madurez psíquica, no deberíamos aplicar ese modelo psicodinámico para evaluar la renuencia de los hombres a comprometerse. Voy a tener que cortar porque se va a acabar la batería. En cualquier caso, aplaudo esta reflexión en particular, incluso aunque no la comparta enteramente, simplemente por el hecho de que es una visión menos patologizadora y más meditada, creo yo, más sopesada y situada en una intersección más interesante de la que se encuentra en perspectivas puramente psicológicas como las que he mencionado. Aún así, en otro momento debería hacer alguna crítica a las cuestiones sociológicas. Esto también hay que decir que también lo hace Foucault en su momento, es decir, sociólogos como Durkheim, no sé cómo se pronuncia, francés, que, por ejemplo, abogaban a favor de la normalidad y patologizaban hechos, pero desde la sociología, digamos, estadística, aquellos fenómenos que eran anormales y que eran infrecuentes. Porque aquí hay para repartir a todos. Pero bueno, esto quedará para otro momento. Voy a cortar ya el vídeo y voy a dejar aquí. Hasta luego.